Hay cosas que no entran en el lenguaje cotidiano. El miedo, la traición, la soledad, el dolor. Los sueños que se repiten, las intuiciones que todavía no tienen nombre. Buscamos respuestas, pero quizás lo mejor que nos pueda pasar sea aprender a evitar la pregunta. A veces algo te llama sin que sepas qué es. Ese es el conejo blanco. Y esta noche, consciente y con intención, lo seguimos juntos. Bienvenidos a Ritual Conejo Blanco, el camino de vuelta a vos. Hay algo curioso. El símbolo más antiguo de la victoria no nació de un triunfo, nació de un corazón roto. Muchísimo tiempo antes de que existieran las medallas de oro, antes de que un atleta levantara una copa, antes inclusive de que un emperador fuera coronado. Los antiguos ya habían elegido un árbol para representar la victoria: el laurel. Pero casi nadie recuerda de dónde viene, y la historia comienza con un dios, Apolo, el dios de la luz, de la música, de la belleza, de la poesía, el dios que parecía no conocer el fracaso en su perfección. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis que un día Apolo se burló de Eros. Lo vio pequeño, demasiado pequeño para llevar un arco. Y que con la soberbia de quien cree que nunca va a perder, le dijo algo así como: esas armas no son para un niño, déjaselas a los dioses. Eros no respondió, sonrió simplemente, porque sabía algo que Apolo todavía ignoraba, y es que existen derrotas contra las que ningún dios puede defenderse. Tomó entonces 2 flechas, que no eran iguales. Una estaba hecha de oro y la otra de plomo. La flecha de oro tenía un poder, que podía hacer nacer un amor irresistible. La de plomo, en cambio, producía exactamente lo contrario: un rechazo absoluto. Eros entonces disparó primero la flecha de oro contra Apolo y luego la de plomo contra una joven ninfa llamada Dafne. Desde ese instante, Apolo quedó perdidamente enamorado de Dafne, pero ella no quiso volver a verlo nunca jamás. Comenzó entonces una de las persecuciones más famosas de toda la mitología. Apolo corría, Dafne se escapaba. No porque odiara el amor, sino porque había elegido otra vida, una vida libre, una vida sin dueño. Y cuando sintió que ya no podía seguir huyendo, levantó los ojos al cielo y le pidió ayuda a su padre, el dios río Peneo. Entonces ocurrió algo extraordinario. Su cuerpo comenzó a cambiar, sus brazos se volvieron ramas, sus pies echaron raíces, su piel se cubrió de corteza y su cabello se transformó en hojas. Apolo llegó apenas unos segundos después y ya no encontró a la mujer. Encontró un árbol y lo abrazó y lloró y pronunció unas palabras que cambiarían para siempre la historia de Occidente. Ya que no pudiste ser mi esposa, serás mi árbol. Con tus hojas coronaré a los héroes, a los poetas, a los sabios, a los vencedores. Y así nació el laurel, el mayor símbolo de la victoria de toda la cultura occidental. Pero hay algo que nunca dejó de sorprenderme, porque ¿cómo puede el triunfo estar representado por una historia donde nadie gana? Apolo pierde a la mujer que ama,
Dafne pierde su forma humana, su libertad, y Eros demuestra su poder sembrando una tragedia. Sin embargo, de esa historia nace el símbolo con el que todavía hoy seguimos celebrando a los vencedores. Y me pregunto por qué. ¿Qué comprendieron los antiguos que nosotros parecemos haber olvidado? Porque quizás el verdadero símbolo de la victoria nunca habló de ganar. Quizás habló de otra cosa. Y entonces aparece una pregunta que tarde o temprano todos terminamos haciéndonos. ¿Quién soy yo cuando no gano? Porque mientras ganamos, todos sabemos quiénes somos. El problema aparece cuando la vida responde que no, cuando el proyecto fracasa, cuando el amor se termina, cuando no nos eligen, cuando llegamos segundos. Cuando aquello que más deseábamos queda apenas a un paso de nuestras manos. Y entonces solemos decir, fracasé, perdí. ¿Pero es lo mismo perder que fracasar? Perder es un hecho. Fracasar es una identidad. Perder describe algo que ocurrió. En cambio, fracasar describe algo que creemos ser. Y quizás ese sea uno de los grandes errores de nuestro tiempo. Porque vivimos rodeados de libros que prometen enseñarnos a ganar, cómo alcanzar el éxito, cómo convertirnos en líderes, cómo ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero casi nadie nos enseña a perder. Y sin embargo, todos vamos a perder alguna vez. Todos. La pregunta nunca fue si eso iba a ocurrir. La verdadera pregunta es otra. ¿Quién nos convertimos después de la derrota? ¿Quiénes somos después en la derrota? Quizás por eso los antiguos eligieron el laurel, porque sabían algo que nosotros olvidamos, que la verdadera victoria no comienza cuando levantamos una copa, comienza cuando descubrimos que una derrota puede transformarnos sin destruirnos. Y quizás, solo quizás, perder sea exactamente lo que nos salva de convertirnos en alguien para quien todavía no estábamos preparados. Hola, buenas noches. Acá Mario Kromholk y esto, una vez más, es Ritual Conejo Blanco. Y quizás suena raro esto de un ritual que hoy no va a pedir nada, que hoy, esto de ¿no? hacer rituales para que nos vaya bien, rituales para ganar, rituales para que me salga algo. Y hoy no vamos a pedir nada. Hoy el ritual es, como siempre, la previa a entrar en un lenguaje simbólico distinto, que nos haga pensar las cosas desde otro lugar. Y hoy, con ritual, vamos a experimentar qué es esto de ganar o perder, o de salir segundos, y lo que nos pasó a partir de ayer, a partir de ese momento en el que no se cumplen nuestros deseos, a partir de que nos sentimos vacíos, a partir de que algo se rompe, a partir de que no se me da un trabajo, algo que yo esperaba, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando uno hace rituales y pide y reza y aún así el resultado que esperamos no se da. Digo, eso también nos está queriendo decir algo. En la hora de hoy vamos a explorar ese camino que nos está diciendo el universo, nuestro destino, el azar, nuestra vida, Dios, en lo que creamos, qué nos está diciendo, qué enseñanza nos trae, qué tenemos que aprender cuando las cosas no resultan como esperábamos.
Esto es ritual, es un espacio para pensarnos a través de los símbolos, a través de otro lenguaje, para pegarle una vuelta de tuerca a lo cotidiano, a las redes, a la imagen, volver a escucharnos, escucharse uno con uno mismo, un poco menos de ruido. Así que hoy, que vamos a estar hablando de este símbolo precioso que es el laurel, hoy los quiero escuchar. Si quieren me pueden mandar un mensaje. Les recuerdo los teléfonos. 11 44 40 30 15 es el teléfono de la radio. Se pueden comunicar y dejarnos mensajes. Y si no, también el teléfono de Conejo Blanco, que es 11 69 69 2307. No importa cómo, a través de las redes, a través de WhatsApp, de alguna forma vamos a encontrar para seguir comunicados, para que ustedes puedan hacerme llegar su mensaje, lo que les pasa, su historia, su experiencia, lo que sintieron ayer. También quería recordarles, porque me preguntaron esta semana dónde podían ver los programas pasados, y quiero que sepan que están todos colgados, algunos quizás más tarde, más temprano, en el canal Experiencia Esotérica en YouTube. En Instagram pueden encontrarnos también en Esotérica Conejo Blanco. Bueno, nada, por ahí también. Y también, si no, acercarse a la tienda y charlamos personalmente. En Casa Esotérica Conejo Blanco, Sanabria 4679, acá en Devoto. Entonces, vamos a hablar hoy del laurel, de esto de conectar con lo que queremos, con lo que deseamos, y qué pasa cuando eso no se cumple. La historia de Dafne no terminó cuando sus pies echaron raíces. En realidad, ahí comenzó. Porque ese árbol dejó de pertenecerle a un mito para convertirse en uno de los símbolos más poderosos de Occidente. Y eso es lo fascinante de los símbolos, porque nunca permanecen quietos, viajan, cambian de época, atraviesan culturas, religiones, pero siguen diciendo algo esencial. Hay símbolos que desaparecen con las civilizaciones que los crearon, y hay otros que sobreviven durante miles de años. Y el laurel pertenece a ese pequeño grupo. Nació en un mito griego y todavía hoy sigue apareciendo en las coronas universitarias, en los premios literarios, en los Juegos Olímpicos y hasta en nuestro propio lenguaje, cuando decimos que cosechamos laureles, cuando decimos se durmió en los laureles. Y los símbolos tienen esa extraña capacidad, que sobreviven aún cuando olvidamos su historia. Así los antiguos griegos consagraron el laurel a Apolo y lo plantaron alrededor de uno de los lugares más importantes del mundo antiguo, en Delfos, que no era solamente un templo, sino que era un templo que estaba honrando a Apolo. Era el lugar en el que reyes, filósofos, guerreros
acudían para consultar el oráculo. Y hoy solemos imaginar ese oráculo como un lugar donde la gente iba a preguntar el futuro. Sin embargo, la inscripción del templo decía simplemente: conócete a ti mismo. El lugar donde todos buscaban respuestas comenzaba recordándoles que la primera respuesta estaba dentro de ellos. Tal vez por eso el laurel crecía ahí, precisamente, porque toda verdadera victoria empieza primero por conocernos. Muy cerca del santuario se celebraban los Juegos Píticos dedicados a Apolo. Y ahí aparece otra diferencia enorme con nuestra manera de entender el éxito. Nosotros solemos pensar en el deporte, pero los griegos pensaban en la excelencia. En los Juegos Píticos no competían solamente los atletas, sino los músicos, los poetas, los actores, cantantes, porque para ellos el ser humano podía alcanzar la excelencia de muchas maneras. Y todos recibían exactamente la misma recompensa, que no era el oro, no eran riquezas, era una sencilla corona de laurel. El mismo árbol podía coronar la fuerza de un atleta como la sensibilidad de un poeta. Como si los griegos quisieran decirnos que el verdadero triunfo no consistía en hacer todos lo mismo, sino en desarrollar plenamente aquello que cada uno vino a ofrecer al mundo. Con el tiempo, como casi todas las cosas, el laurel abandonó Grecia, llegó a Roma y volvió a transformarse. Los generales victoriosos entraban en la ciudad llevando una corona de laurel. Julio César aparece representado una y otra vez con una en la cabeza. Más tarde, los emperadores, los gobernantes y hasta los propios poetas laureados aparecerían con esta tradición que todavía sobrevive. Pero hay un detalle botánico que ayuda a entender todo esto un poquito más. Y es que el laurel es un árbol perenne. No pierde sus hojas cuando llega el invierno, permanece verde, resiste el paso de las estaciones, y quizás por eso terminó convirtiéndose en un símbolo de la gloria que permanece, del deseo profundamente humano de dejar una huella, de no desaparecer, porque no queremos solamente triunfar, queremos ser recordados, queremos sentir que nuestra vida dejó una marca en el mundo. Y sin embargo, hay una paradoja que nunca deja de conmoverme. Porque mientras Grecia celebraba la excelencia, mientras Roma celebraba el poder, el laurel seguía guardando el recuerdo silencioso de Dafne. Porque cada corona llevaba escondida una historia de renuncia. Detrás de cada vencedor seguía latiendo el recuerdo de alguien que eligió ser fiel a sí mismo, aun cuando eso implicara perderlo todo. Quizás por eso el símbolo resulta tan incómodo, porque mientras nosotros miramos la corona, él nos sigue señalando el árbol. Mientras nosotros pensamos en el premio, él nos obliga a recordar el camino. Y quizás esa sea la verdadera función de los símbolos. No decirnos qué debemos admirar, sino enseñarnos qué es lo que no tenemos que olvidar. Y entonces aparece una pregunta que ya no pertenece a la historia de Grecia, nos pertenece a nosotros. Porque cuando buscamos reconocimiento, cuando soñamos con una medalla, con un premio, con un ascenso, con un aplauso, la pregunta que aparece es: ¿qué parte de nosotros es la que está buscando ser coronada? Esa es la pregunta que el laurel viene haciéndole a la humanidad
desde hace más de 2000 años. Y quizás sea esa la misma pregunta que el laurel nos está haciendo esta noche. Hay una pregunta que el laurel viene haciéndole a la humanidad desde hace más de 2000 años. Y la verdad es que es una pregunta bastante incómoda. ¿Por qué necesitamos tanto ganar? Pero no hablo solamente de un campeonato. Hablo de esa entrevista laboral que nos salió, del concurso en el que quedamos segundos, del ascenso que fue para otro, del libro que no publicaron, del amor que no pudo ser, del proyecto que imaginamos durante años y terminó de una manera completamente distinta. Todos, en algún momento de la vida, sentimos que llegamos segundos en algo. Y casi siempre, junto con esa sensación, aparece otra mucho más peligrosa. La idea de que perder dice algo sobre nosotros. Como si un resultado pudiera definir nuestro valor. Como si una derrota pudiera responder la pregunta más importante de todas. ¿Quién soy? Hay una frase del escritor irlandés Samuel Beckett que siempre me persiguió. Es apenas una línea, pero contiene, la verdad, una enorme sabiduría. Dice, la voy a intentar traducir, es más bonita en inglés. Dice algo así como, lo intentaste, fracasaste, no importa, inténtalo otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Ese fail better, fracasa mejor, suena extraño, ¿verdad? Porque vivimos rodeados de personas que quieren enseñarnos a triunfar. Hay libros para ganar, cursos para ganar, conferencias para ganar. Pero casi nunca o nadie nos enseña a perder. Y sin embargo, perder forma parte de la vida con la misma naturalidad que respirar. Quizás el problema nunca fue fracasar. Quizás el problema fue creer que una caída tiene el poder de borrar todo el camino recorrido. Como si un resultado pudiera cancelar todo lo aprendido para llegar hasta él. Y eso es exactamente lo contrario de lo que hacen los símbolos. Los símbolos nunca conservan solamente el desenlace. Conservan el viaje. El laurel no recuerda únicamente una victoria, sino que recuerda a Dafne, una elección, un dolor, una transformación. Como si el resultado de Argentina ayer nos hiciera olvidar el de Argentina ante Inglaterra, ante Cabo Verde, ante todos los partidos anteriores. Jung decía que una de las tareas más difíciles de la vida consiste en dejar de identificarnos con la imagen que construimos para el mundo. Todos tenemos una. La idea más bien la imagen del profesional exitoso, el inteligente, el fuerte, la linda, el que siempre sabe qué hacer, el que nunca falla, el que siempre tiene esa palabra justa. Uf. ¡Qué esfuerzo! Pasamos años construyendo personajes, hasta que un día la vida hace algo que jamás le pedimos. Lo rompe. Y entonces sentimos que no solamente perdimos un trabajo, una relación, una oportunidad, un partido. Sentimos que nos perdemos a nosotros mismos. Pero quizás ahí empieza el verdadero trabajo. Porque si una derrota puede destruir completamente la imagen que tengo de mí, tal vez esa imagen nunca fui yo. Hay personas que están escuchando este programa y seguramente sienten que en algún momento llegaron segundos a algo.
Tal vez no en una competencia, tal vez en la vida, quizás en el trabajo que soñaban que nunca apareció, en una relación que terminó. Quizás sienten que los demás avanzaron y que ellos quedaron atrás. Si este es tu caso, pensá que el laurel también es un símbolo para vos. Porque el laurel nunca habló solamente de los vencedores. Habló de todos los que alguna vez tuvieron que preguntarse quiénes eran cuando ya no había aplausos. Y entonces aparece Viktor Frankl, que sobrevivió a Auschwitz, que perdió su familia, su casa, su profesión, que perdió prácticamente todo lo que un ser humano puede perder. Y sin embargo escribió una de las frases más luminosas del siglo XX. Dijo que al hombre pueden arrebatarle todo salvo una cosa: la libertad de elegir la actitud con la que responderá a eso que le sucede. Y cada vez que leo esa frase me hago la misma pregunta: ¿qué significa entonces realmente ganar? Porque si Frankl tiene razón, hay personas que acumulan premios, reconocimientos, medallas y quizás viven derrotadas por dentro. Y hay otras que atravesaron pérdidas inmensas y sin embargo conservan algo que nadie pudo quitarles: su dignidad, su libertad, su manera de habitar el mundo. Tal vez ahí esté la verdadera corona, no sobre la cabeza, sino en la conciencia. Porque la mayor victoria no consiste en que la vida siempre salga como esperamos. Consiste en que, aun cuando no salga como esperábamos, nadie pueda arrebatarnos la posibilidad de elegir cómo la vamos a vivir. El laurel. Hoy estamos hablando de este árbol, de este símbolo que representa tanto el ganar como el perder en algún punto. Y desde dónde seguimos después de ese resultado. Si este símbolo despertó algo en vos, abro la biblioteca del símbolo y te recomiendo 3 libros para que puedas continuar trabajándolo en la semana, cuando quieras, para que puedas recurrir a ese símbolo para abrir y expandir y trabajar ese puntito dentro nuestro, que es eso de quiénes somos después del resultado. Entonces, en primer lugar, la metamorfosis de Ovidio la deja picando ahí, porque ahí nace la historia de Dafne, pero sobre todo porque Ovidio nos enseña que los mitos no hablan de dioses, sino que hablan de las transformaciones del alma humana. La historia del laurel no es el relato de un árbol, sino que es la historia de una identidad que decide no traicionarse. Porque los símbolos terminan sobreviviendo porque las preguntas humanas sobreviven. Y para representar todas estas dilemáticas que nos habitan, el símbolo es grandioso, porque podemos ir de lo grande para explicar lo pequeño, pero nunca lo pequeño para explicar lo grande. Otro libro que les recomiendo un montonazo es El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. ¿Por qué leer este libro? Porque Campbell en este libro demuestra que toda victoria exterior
todo aquello que pasa en el afuera es solo un reflejo del viaje interior. Nada de eso podría haber sucedido, nada de todo. Por ejemplo, este fin de semana fuimos con mi marido a ver La Odisea, la última película de Nolan. Y la verdad es que ahí vemos cómo Odiseo en esa vuelta tiene todo un cambio de percepción del para qué la guerra y de lo que significa el poder, lo que significa la vida, lo que significa el matar, el morir y el volver. Y eso no podría haber sucedido nunca si no se hubiera ido de Ítaca. Entonces, todo eso que sucede, la victoria, el fracaso, quizás termina siendo un detalle secundario. Es el solo hecho de el viaje, el salir de la zona de confort, lo que genera que él pueda tener, que pueda reflejar, que pueda encontrar esas emociones dentro suyo. Porque la verdad es que el verdadero héroe no vuelve con el trofeo. Porque, por ejemplo, Odiseo sí gana Troya. Es una victoria. Pero vuelve transformado, más que victorioso. Y esa es quizás la gran pregunta del programa de hoy, ¿no? O sea, ¿qué nos dejó el camino? ¿Qué nos dejó la experiencia? ¿Qué nos dejó este mundial? Y por último, un libro que me parece súper importante en algún momento de la vida pasar por ahí, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, donde está esa frase que dijimos antes. Porque la verdad es que Frankl escribió sobre aquello que permanece, lo único que permanece cuando todo lo demás se pierde. ¿Qué es lo que queda? Como si uno pensara en qué es lo que rescato frente a un incendio, o qué es lo único que no me pueden robar, o qué es lo más importante que tengo. Y Frankl ahí, acá en este libro, nos recuerda que el ser humano no es libre para elegir lo que le ocurre, un resultado, una decisión de un otro, pero sí para elegir quién será y cómo te plantás frente a eso que ocurre. Esa quizás sea la única corona que nadie puede quitarnos. Así que 3 libros que salen de la biblioteca del símbolo para trabajar este concepto. La metamorfosis de Ovidio, El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell y El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Los 3 y otros tantos pueden encontrarlos en Casa Esotérica Conejo Blanco. Durante toda esta hora seguimos el viaje de un árbol. Comenzamos con Dafne, aquella joven que prefirió convertirse en laurel antes que renunciar a ella misma. La vimos echar raíces para conservar su libertad. ¡Wow! ¡Qué raro eso! Después seguimos ese árbol hasta Delfos, donde descubrimos que el mayor santuario de Grecia no prometía el futuro, sino que recibía a cada peregrino con una pregunta, con una invitación. Notice autón, conócete a ti mismo. Vimos cómo el laurel coronaba atletas, pero también a poetas, a músicos, actores en los Juegos Píticos, porque para los griegos la verdadera victoria era alcanzar la excelencia en aquello para lo que uno había nacido. Lo acompañamos hasta Roma, donde terminó convirtiéndose en el símbolo más poderoso del triunfo. Y sin embargo, todavía nos falta responder la pregunta más importante de todas.
¿Para qué servía realmente una corona de laureles? Porque una civilización no conserva un símbolo por más de 2000 años por mera casualidad. Sobreviven para que nosotros recordemos algo que olvidamos una y otra vez. Cuando un general en Roma obtenía una gran victoria, el Senado podía concederle el honor más alto al que aspiraba un ciudadano, el triunfo. Era una ceremonia extraordinaria. El vencedor entraba en Roma sobre un carro tirado por caballos blancos. Las calles estaban colmadas de gente, había música, perfumes. Los soldados marchaban detrás de él. Se exhibían los tesoros conquistados y los prisioneros de guerra. Durante unas horas, aquel hombre era celebrado casi como un dios. Sobre su cabeza descansaba, obviamente, una corona de laureles. Pero ocurría algo fascinante. Y acá me detengo con lo que más me llama la atención. En ese mismo carro viajaba un esclavo. Y mientras toda la ciudad lo aclamaba, ese esclavo tenía una única misión: inclinarse hacia el triunfador y repetirle una y otra vez al oído: Memento mori, memento mori. Sí, recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir, memento mori. Algunos antiguos conservan una versión más extensa que refieren que decía: mira detrás de ti, recuerda que eres un hombre. Me parece una escena extraordinaria, de piel de gallina. Mientras el mundo entero intentaba convencerlo de que era invencible, alguien debía recordarle que seguía siendo humano. Porque los romanos comprendían algo que nosotros solemos olvidar: que el mayor peligro no siempre está en perder. A veces el mayor peligro está en ganar. Porque la victoria puede embriagar, porque puede hacernos creer que la corona dice quiénes somos, que el aplauso nos pertenece, que el reconocimiento nos define. Y quizás por eso el laurel nunca fue solamente un premio, sino una advertencia, un límite puesto al ego, una forma de decirle al vencedor: no olvides quién eras antes de esta corona, no olvides el camino, no confundas un momento con una identidad. Y entonces, como que comprendí algo que me conmovió profundamente. Toda esta hora creímos que el laurel era el símbolo de la victoria. Pero quizás no. Quizás sea el símbolo de la humildad. Porque no celebra el triunfo, sino que lo domestica. Le recuerda al vencedor que la gloria pasa, que el poder pasa, que los aplausos pasan. Y que cuando todo eso termina, nos queda solamente una pregunta: ¿quién sos cuando ya no llevas la corona puesta? Entonces pensé en ayer, que terminó el Mundial, que Argentina salió segunda, que durante unas horas hablamos del resultado. Y hoy me encontré recordando otras cosas, no los goles, no la medalla, no la tabla. Recordé 40 días compartidos con mi familia.
cómo armamos las cenas, las juntatas, los mensajes antes del partido, después, durante, las discusiones, el fútbol presente entre personas que quizás nunca habían hablado o visto un partido de fútbol, las risas, la ilusión compartida, los nervios, la ansiedad. Y si esto realmente es lo que ganamos, porque quizás la verdad es que si ayer hubiéramos salido campeones, hoy seguiríamos festejando. Y ese festejo muchas veces no nos deja pensar con claridad. En cambio, este segundo lugar me parece que nos obligó a mirar hacia atrás, a detenernos, a descubrir que este mundial seguramente nos regaló algo mucho más profundo que un resultado. A mí particularmente me regaló tiempo con la gente que quiero, me regaló presencia, encuentro, memorias, recuerdos. Y comprendí que eso también es una victoria. Una que quizás no entra en las estadísticas, pero quizás es más probable que yo me acuerde de este mundial por todo esto que viví que por el resultado. Hay un verso de Rudyard Kipling que me acompaña desde hace muchos años y que dice: If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. Y acá lo que sucede es que Kipling usa la palabra impostors, que dice: si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores exactamente igual. Y siempre me pareció impresionante la palabra que usa. Usa la palabra impostores. No dice enemigos. Cuando habla del triunfo y del desastre, dice a los dos. Los llama impostores. No dice opuestos, no dice enemigos. ¿Y por qué dirá impostores? Quizás porque ninguno de los dos dice toda la verdad sobre uno. Ni el triunfo, ni el fracaso, ni el desastre. Los dos exageran. Los dos intentan convencernos de que un resultado puede definir quiénes somos. Pero la verdad es que no. No puede. No somos la copa que levantamos, ni la final que perdimos. No somos el trabajo que conseguimos, ni el que nos llegó. No somos el reconocimiento, ni el olvido. Somos la persona en la que nos convertimos mientras caminábamos hacia todo eso. Y quizás esa sea la última enseñanza del laurel, que no vino a enseñarnos a ganar, ni siquiera a perder. Vino a enseñarnos a recordar que ninguna victoria es definitiva, que ninguna derrota tampoco lo es, y que cuando el aplauso termina y la corona vuelve a la tierra, la única pregunta que permanece es la misma con la que empezamos este programa. ¿Qué es verdaderamente una victoria? Y sobre todo, ¿quiénes somos cuando ya no necesitamos una corona para saber cuánto valemos? Esto ha sido Ritual. Yo soy Mario Kronholk y nos vemos la semana que viene para entrar en otro lenguaje simbólico y tocar otro tema humano. Nos vemos.